Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 15 al 21 de junio. Nuestra clase se titula Entrar en el reposo del Señor. Continuaremos con el libro de Alma, los capítulos del 13 al 16. Recordando un poco lo que vimos en la última clase, recuerden hermanos que hablamos hacia el final sobre la necesidad que tenemos de mantener nuestros corazones blandos para así poder recibir la mayor porción de la palabra de Dios. Recordemos también que hablamos de algo muy importante que es el plan de salvación. Lo explicamos un poco con detalle y quiero leerles unas palabras del presidente Oaks que tienen que ver un poco con lo que es el plan de salvación. Si se recuerdan, teníamos hacia el final el juicio. El juicio final es una parte muy importante y es una parte muy determinante para nuestras vidas. Pensamos en eso y tenemos un montón de sentimientos, ¿verdad? De miedo, de temor. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Habré hecho lo suficiente? ¿Habré llegado a cambiar lo que es necesario que cambie en mi vida? Es importante, hermanos, que tengamos claro el conocimiento de cómo va a ser ese juicio. De qué manera el Señor nos va a mirar ese día y qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer al Señor. Vamos a leer las palabras del presidente Oaks con respecto a eso. Él nos dice que de tales enseñanzas, es decir, lo que estuvimos viendo de los capítulos de Alma que estudiamos en la clase anterior, dice, de tales enseñanzas concluimos que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas. O sea, lo que hemos hecho es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos. O sea, lo que hemos llegado a hacer. No es suficiente que cualquiera tan solo actúe mecánicamente. Los mandamientos, las ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tengamos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a hacer lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a hacer. El Elder Oaks, hermanos, nos da aquí una información muy importante para que no estemos confundidos, para que no pensemos que el llevar muchísimos años en la iglesia, el habernos sellado en el templo o el asistir a la capilla cada domingo es lo único que le vamos a presentar al Señor. Porque aunque hagamos todas esas cosas, si nosotros no hemos progresado para hacernos semejantes a Cristo, si nuestro corazón no es blando, si no somos misericordiosos, si no tenemos caridad, el corazón, que es la ofrenda que vamos a presentar a nuestro Padre Celestial en el juicio final, no tendrá los progresos que se requieren para que lleguemos a nuestra exaltación. Debemos tener eso muy en cuenta, hermano. Es lo que hemos llegado a hacer. Recordemos los fariseos. Los fariseos eran personas que cumplían al pie de la letra la ley de Moisés, no se saltaban ningún paso, pero no habían progresado espiritualmente, aunque ellos pensaban que sí. Por eso estaban errados. Es importante que recordemos eso, hermanos, y siempre meditemos cómo están los progresos
de nuestro corazón. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo estamos comprendiendo la palabra? ¿Cómo la estamos aplicando en nuestras vidas? También al hablar del plan de salvación o plan de redención o plan de felicidad que mencionamos que se le dice de distintas maneras en las Escrituras, también hay una parte que es importante que mencionemos, porque también lo va a mencionar Alma en estos capítulos que vamos a estudiar, y es lo que corresponde al arrepentimiento. Porque quizás podamos pensar, ¿cuándo tengo que arrepentirme? ¿Puedo esperar a estar en mi lecho de muerte para hacerlo? Ciertamente, el presidente Harold Billy en sus enseñanzas menciona que por lo menos es peor que nada arrepentirse, así sea en el lecho de muerte. Pero volvemos entonces a lo que hemos leído que nos explicó el presidente Ox. Si nosotros nos arrepentimos en nuestro lecho de muerte, al final de nuestras vidas, cuando ya nada podemos hacer para mejorar, ¿cómo va a estar nuestro corazón? ¿Cómo va a estar nuestro progreso espiritual en el momento en el que estemos frente a nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador? No habremos alcanzado el progreso que necesitamos. Por eso, nuestras autoridades generales, nuestro presidente Russell M. Nelson, los demás presidentes antes de él, todos siempre nos exhortan a arrepentirnos cada día y a no postergar el arrepentimiento. Hay unas palabras del presidente Henry B. Eyring que hablan con respecto a esto de una manera muy certera. El mensaje se llama Este Día y dice lo siguiente: hay peligro en la frase algún día, cuando en realidad significa hoy no. Algún día me arrepentiré, algún día lo perdonaré, algún día hablaré con mi amigo acerca de la iglesia, algún día comenzaré a pagar el diezmo, algún día regresaré al templo, algún día. En las Escrituras está claro el peligro de postergar. Esto es que podríamos descubrir que se nos ha acabado el tiempo. Dios, quien nos da cada día como un tesoro, requerirá que le rindamos cuentas. Nosotros lloraremos y Él llorará. Si hemos tenido la intención de arrepentirnos y de servirle en los mañanas que nunca llegaron, o en los ayeres con los que hemos soñado, cuando ya ha pasado la oportunidad de actuar. Ciertamente, hermanos, no sabemos en qué momento vamos a partir de la mortalidad. Postergar es arriesgarnos a no alcanzar lo que necesitamos alcanzar. El hoy es un don preciado de Dios. El pensamiento algún día lo haré puede robarnos las oportunidades que nos da el tiempo y las bendiciones de la eternidad. En las palabras registradas en el libro de Mormón se encuentra una advertencia y un consejo solemne. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego por tanto que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. No podréis decir cuando os halléis ante esa terrible crisis,
me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto, porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Entonces, Amulek advierte que postergar el arrepentimiento y el servicio puede causar que el Espíritu del Señor se aleje. Aún el Salvador, que no tenía pecado, fue un ejemplo de la necesidad de no postergar. Él dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Como el Salvador resucitado, Él es hoy y siempre la luz del mundo. Él es quien nos invita a venir a Él y a servirle sin demorar. Él nos insta a ustedes y a mí a lo siguiente: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El presidente Eyring hace en este mensaje un análisis muy bueno acerca del arrepentimiento y la demora. Quizás no nos hemos dado cuenta que en esa postergación del arrepentimiento el adversario juega sus sutiles técnicas para confundirnos y para hacer que nosotros nos desviemos olvidándonos de lo que es más importante. El presidente Eyring menciona algunas de las causas por las cuales postergamos. Entre esas se cuentan el pensar que tenemos demasiado tiempo, que ocurre mucho en los jóvenes, aunque también en los adultos. El pensar: aún soy muy joven, aún tengo tiempo, tengo toda la vida para arrepentirme, tengo toda la vida para aprender el Evangelio, tengo toda la vida para poder tener un compañero o una compañera eterna. Y en ese pensar que tengo toda la vida para hacer eso, puede llegar el final. Y todo se ha quedado en esperar toda la vida que aún me queda por delante. Él mencionó también otra causa que utilizamos mucho para postergar, y es el pensar que hemos hecho suficiente. Eso nos puede sonar muchas veces, hermanos, y peligrosamente en aquellos que hemos trabajado mucho en la iglesia, que quizás llevemos mucho tiempo en un llamamiento, o que hayamos por distintos años llevado una presidencia que nos ha costado mucho esfuerzo, o que simplemente llevamos muchísimos años asistiendo a la capilla. Y quizás llegue un momento en que digamos: no es necesario ya que yo esté presente, yo ya hice suficiente. Ahora le toca a los jóvenes continuar trabajando en la iglesia. El Señor ya sabe cuánto yo he hecho. Ya he hecho suficiente. Esos son, hermanos, los peligrosos susurros del adversario. Necesitas descansar. Has trabajado demasiado. ¿Cuántas noches en vela vas a pasar? O también, en el caso de los jóvenes y de los adultos que utilizan el tengo toda una vida, ¿para qué te vas a apresurar? ¿Para qué vas a correr? Te quedan muchos años por delante. No nos dejemos engañar por esas tácticas, hermanos. El Señor no nos ha dicho en ningún momento que nosotros debemos bajar en nuestros brazos. El Señor nos ha dicho que perseveremos hasta el fin. El Señor nos ha dicho que nos arrepintamos cada día de nuestras vidas, que no lo posterguemos
hermanos, ni por un minuto, porque no sabemos en qué momento el precioso tiempo, como dijo el presidente Eyring, que es un tesoro, lo vamos a dejar de tener. Entonces, habiendo así hecho estas reflexiones acerca del arrepentimiento y del juicio final, vamos a empezar de lleno con lo que son las escrituras y la clase de hoy, que mencionamos que se titula Entrar en el reposo del Señor. Yo no sé si a todos los hermanos les habrá ocurrido, pero a mí me llegó a ocurrir que pensé que la frase reposo del Señor se refería únicamente al reposo que tenemos cuando partimos de la vida mortal. Y hermanos, me sorprendió y me causó gran gozo cuando yo me di cuenta que el gozo del Señor, el reposo del Señor, lo podemos tener también en nuestra vida mortal. Alma le pedía a las personas que buscaran entrar en el reposo del Señor. Vamos a entender este concepto que nos lo explica muy bien el Elder McConkie en su libro de Doctrina Mormona. Él lo define de la siguiente manera. Déjenme ponerme los lentes porque ya se me acabó el tiempo y no puedo leer sin lentes. Reposo del Señor. Los verdaderos santos entran en el reposo del Señor en esta vida y al vivir en la verdad, continúan en ese estado bendito hasta que descansan con el Señor en el cielo. Tenemos las escrituras al respecto en Moroni 7:3, en Doctrinas y Convenios 84, versículos del 17 al 25, en Mateo 11, 28 al 30, en Hebreos 3, del 7 al 19, y en Hebreos 4, del 1 al 11. El reposo del Señor en lo que concierne a los mortales es alcanzar un conocimiento perfecto de la divinidad de la gran obra de los últimos días. Significa entrar en el conocimiento y amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan, al grado de saber que estamos en lo justo, que no estamos buscando otra cosa, que no nos perturba ningún viento de doctrina, ni la astucia, ni artificio de los hombres que acechan para engañar. Es que podamos descansar de la agitación religiosa del mundo, de los clamores que se oyen acá y allá. He aquí al Cristo, helo allí. Tenemos allí, hermanos, una definición bastante completa de lo que es entrar en el reposo del Señor. Si recordamos, cuando vimos la última lección, habíamos quedado en que Alma estaba predicando al pueblo de Amonía. Recordemos que ellos estaban bastante endurecidos en sus corazones y no aceptaban la palabra de Dios. De ninguna manera querían aceptarla. Alma y Amulek continuaron predicando en el pueblo de Amonía. Comenzando en el capítulo 13, se relata que Alma comenzó a hablarle al pueblo acerca de algo muy importante, y es el sacerdocio, ya que ellos ponían en duda la autoridad que ellos tenían para hablarle de todas estas cosas. Él les explicó acerca del sacerdocio y les comentó que el Señor había establecido sacerdotes
de acuerdo a su orden, que era el orden del Hijo de Dios, de su Hijo. Les mencionó también que toda esta obra y esta labor que estaba haciendo el sacerdocio permitía que estuviésemos preparados para recibir anhelosamente al Hijo de Dios. Por eso, en el capítulo 13, tenemos que nos dicen que las ordenanzas del sacerdocio ayudan a los hijos de Dios a recibir la redención por medio de Jesucristo. Él les explicó cómo funcionaba la ordenación del sacerdocio. Les explicó acerca del sacerdocio según el orden de Dios, como mencionamos. Para esas épocas antiguas se le decía según el orden de Dios, según el orden del Hijo de Dios. Pero para evitar las repeticiones constantes, por reverencia a Dios, al Señor, se le colocó a ese sacerdocio otro nombre. Estamos hablando, hermanos, del sacerdocio mayor. Y entonces fue puesto el nombre de sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem, una tierra muy grande que en un principio empezaron a desviarse gravemente. Su rey Melquisedec tenía el mayor sacerdocio, tenía el sumo sacerdocio. Y él, según describen las escrituras, tenía una fe muy fuerte. Era de una persona muy recta y justa. Y él no permitió que su pueblo se perdiera. Predicó acerca del arrepentimiento y los ayudó a que vencieran toda esa iniquidad que se había apoderado del pueblo, logrando que en sus tierras reinara la paz. Por lo cual fue llamado también príncipe de paz. En el capítulo 13 nos mencionan que hubieron muchos sumos sacerdotes antes de Melquisedec y también después de Melquisedec, pero ninguno era como él, nos mencionan las escrituras. Por eso el sacerdocio mayor se le dio su nombre, distinguiéndolo o distintivamente por Melquisedec, para que entendamos cuando se refieran al nombre del sacerdocio de Melquisedec, quién era Melquisedec. Alma y Amulek les explicaron al pueblo todas estas cosas y una serie de puntos con respecto al sacerdocio que son muy importantes y que vamos a tocar. Tenemos, por ejemplo, que él les explicó acerca de que el llamamiento del sacerdocio es un llamamiento que no procede únicamente de la vida mortal, sino de nuestra vida preterrenal. Hemos sido preordenados, como ya hemos leído muchas veces en las escrituras, antes de venir a la tierra. Nuestro profeta José Smith, por ejemplo, fue preordenado para cumplir la importante misión de la restauración del Evangelio aquí en la tierra. Vamos a leer unas palabras que nos dice el presidente Kimball con respecto a esto. En esas escrituras nos hablan que fueron llamados y preparados antes de la fundación del mundo. Eso lo tenemos en Alma 13, los versículos del 3 al 5. Entonces el presidente Kimball nos dice lo siguiente:
tanto hombres como mujeres recibieron asignaciones en la vida preterrenal, en el mundo en el que estábamos antes de venir a este. A las mujeres fieles se les dieron ciertas asignaciones y a los hombres fieles se los preordenó para determinados deberes en el sacerdocio. Aunque ahora no recordemos estos detalles, ello no altera la gloriosa realidad de aquello con lo que en una oportunidad estuvimos de acuerdo. Ustedes son responsables del cumplimiento de todo lo que hace mucho tiempo se esperó de ustedes, en la misma forma en que lo son aquellos a quienes sostenemos como profetas y apóstoles. Muy buenas palabras y muy importantes, hermanos, que tengamos en claro la procedencia de estos llamamientos, que tengamos en claro que las únicas personas en la iglesia que tienen obligaciones no es el presidente de la iglesia y sus consejeros, que todos estamos dentro de la obra del Señor, todos tenemos responsabilidades, todos somos importantes en su obra. También Alma les enseñó al pueblo de Amonía acerca de que los sumos sacerdotes llegan a ser sumos sacerdotes para siempre. Nos lo dice en el capítulo 13, versículo 9. Y él dice, por motivo de que el sacerdocio de Melquisedec no tiene principio de días ni fin de años, aquellos que obtienen el sacerdocio en la tierra siguen ejerciéndolo aún después de morir. Por tanto, los poseedores del sacerdocio de Melquisedec, que mueren siendo rectos, llegan a ser sumos sacerdotes para siempre. Alma 13:9. El presidente Harold B. Lee relató una experiencia que explica que cada oficio del sacerdocio que la persona posee en esta vida tendrá efecto en el mundo venidero. Explican aquí una experiencia muy bonita y muy interesante, hermano. Vamos a leerla. Nos dice el presidente Lee: yo había reorganizado la presidencia de la estaca Ensign. Habíamos nombrado al obispo de uno de los barrios como presidente de la estaca. 6 semanas después de que fueron sostenidos, ese presidente de estaca falleció repentinamente. Entonces empecé a recibir montones de cartas donde le decían, que dónde estaba la inspiración al llamar a un hombre a quien el Señor iba a dejar morir a las 6 semanas. Se me invitó a hablar en los servicios fúnebres y algunas personas parecían estar esperando que yo tratara de explicar por qué había nombrado a un hombre que el Señor iba a llevarse a casa a las 6 semanas. El presidente Joseph Fielding Smith se encontraba en el estrado y, escuchando mi intento de satisfacer a estas personas, me dijo: no te mortifiques. Si has llamado a un hombre a un puesto en esta iglesia y éste muere al día siguiente, dicho puesto tiene algo que ver con lo que él será llamado a desempeñar cuando salga de esta tierra. Yo lo creo. Creo que cada presidente de esta iglesia, cada apóstol de ella, cada obispo, cada presidente de estaca, cada puesto de presidencia jugará un papel importante en lo que seamos llamados a desempeñar al salir de esta tierra. También, hermanos, habló de algo muy importante, Alma, y es sobre esa escritura que nosotros hemos escuchado mucho, que dice que muchos son llamados y pocos son los escogidos.
Al interpretar esta escritura, hermanos, yo encuentro que muchos podemos equivocarnos y pensar quizás, el Señor desecha a las personas porque son muchas sus exigencias. Y a eso se refiere, a que habemos muchas personas, pero Él solo escoge a unas pocas. Vamos a leer lo que significa esa escritura. Alma enseñó que muchos fueron llamados en la vida preterrenal por causa de su fe excepcional. El presidente Harold B. Lee explicó: Dios habrá llamado y escogido a hombres en el mundo espiritual, o sea, en el primer estado, para realizar cierta obra. Pero el que ellos acepten este llamamiento aquí y lo magnifiquen por medio del servicio fiel y las buenas obras, mientras se encuentren en la vida terrenal, yace en el derecho y privilegio de ellos de ejercer su albedrío para escoger el bien o el mal. Temo que entre nosotros haya muchos a quienes por causa de su fidelidad en el mundo de los espíritus se les haya llamado para hacer una gran obra aquí, pero que como descuidados, despilfarradores, ejerzan su albedrío llevando una vida desenfrenada y como consecuencia estén perdiendo su primogenitura y las bendiciones que serían suyas si demostraran ser fieles a sus llamamientos. De ahí lo que dijo el Señor, de que muchos son llamados y pocos los escogidos. Porque mientras estábamos allí, hermanos, en nuestra vida preterrenal, a todos se nos han hecho asignaciones. Todos tenemos misiones que cumplir en nuestra vida terrenal, de acuerdo a nuestros talentos, como lo menciona él, a la fe seccional. Cada uno vino a cumplir algo en esta vida mortal también. Pero tenemos el albedrío, por lo cual podemos elegir ejercer ese privilegio que se nos ha dado, como podemos elegir no hacerlo. A mí me gusta mucho esta escritura, hermanos, y sentí mucho alivio y mucho gozo al comprenderla, porque tal vez también podamos caer en el error de pensar, por ejemplo, cuando se dan los llamamientos, pueden haber comentarios según a la persona que se lo den. A veces se escucha, pero a esa hermana o a ese hermano, ¿por qué? Si no está preparada. No vemos que sea una hermana o un hermano que pueda llevar adelante ese llamamiento. Creo que el obispo no estaba inspirado cuando la escogió. No, hermanos. Siempre el Señor escoge a sus siervos sin lugar a duda y sin lugar a error. En su obra no ocurre nada al azar. Y el que una persona no efectúe bien su llamamiento, el que una persona se desvíe, no es porque el Señor eligió mal, es porque esa persona no acepta la misión que tenía y no quiere ejercerla porque tiene su albedrío, no porque el Señor se haya equivocado. Entonces es importante que siempre sepamos que el Señor tiene un orden en su casa y en su iglesia y Él nunca se equivoca. Por eso nos enseñan siempre, a quien Dios llama, Él capacita, porque Él sabe, hermanos, a quién está llamando para cada cosa. Continuando entonces con la lección, tenemos también que en el capítulo 13, como lo dice el título, Alma enseña al pueblo de Amonía y los invita a entrar en el reposo del Señor, los invita a abrir sus ojos y sus corazones a la palabra de Dios, a cambiar
y a poder sentir ese gozo y ese reposo en sus vidas al estar dentro del Evangelio. Pero lamentablemente esas personas no querían aceptarlo. También les habló acerca del arrepentimiento. ¿Se recuerdan que lo mencionamos al principio de la lección? Vamos a leer un momento los versículos donde él les habló del arrepentimiento. Les dijo lo siguiente: en el versículo 27, 28 y 29 del capítulo 13 nos dice: y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí, con gran angustia, aún hasta el dolor, que escuchéis mis palabras y desechéis vuestros pecados, y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento, sino que os humilléis ante el Señor e invoquéis su santo nombre, y veléis y oréis incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir, y así seáis guiados por el Santo Espíritu, volviéndoos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad, teniendo fe en el Señor, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en su reposo. Palabras muy hermosas, hermanos, que les dijo Alma al pueblo de Amonía. Tenemos entonces que al él explicarle todas estas cosas del sacerdocio, también al hablarles acerca del arrepentimiento, Alma y Amulé continuaron predicando. Entonces tenemos algunos acontecimientos que ocurrieron en el capítulo 14, que nos dice en la enseñanza que encierra que en épocas de prueba y tragedia debemos confiar en el Señor. Vamos a ver por qué nos dicen eso. Tenemos que Alma y Amulek luchaban contra el pueblo de Amonía para que les escuchara. Una vez que ellos hablaron del sacerdocio, hablaron del arrepentimiento, hubieron algunas personas que comenzaron a ablandar su corazón y comenzaron a arrepentirse, comenzaron a escudriñar las Escrituras. Si se recuerdan, en la otra lección hablamos del juez superior que estaba en contra de Alma y Amulek. Hablamos de los abogados y de todas esas personas que inicuamente desviaban al pueblo. Lamentablemente eran en mayor número aquellos que estaban en contra de Alma y Amulek que los que se estaban arrepintiendo, por lo cual acudieron a ser cautivos a Alma y Amulek, los ataron y se los llevaron. Entonces, a esas personas que se estaban arrepintiendo y estaban escudriñando las Escrituras, cogieron a esos hombres y los sacaron de la ciudad de malas maneras y también les apedrearon. Ellos tuvieron que huir. Luego que sacaron a los hombres, fueron en busca de las mujeres y de los niños y se los llevaron hacia una gran hoguera y allí los fueron quemando junto con las escrituras que poseían. Buscaron a Alma y a Amulek y los llevaron al lugar para que ellos presenciaran el horror de lo que estaba pasando, el sufrimiento y el padecimiento de las mujeres y los niños. Por supuesto, hermanos, eso tiene que haber sido un acontecimiento espantoso. Amulek estaba muy atribulado y le preguntó a Alma que por qué ellos no hacían algo, ya que el Señor les ayudaba
les escuchaba y les extendía su poder, ¿por qué ellos no levantaban su mano para librar a esas mujeres y a esos niños del sufrimiento que estaban pasando? Entonces Alma le contestó lo siguiente. Vamos a leerlo. En el capítulo 14, en el versículo 11, nos dice: mas le dijo Alma, el espíritu me impide extender la mano, pues he aquí, el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos. Y la sangre del inocente será un testimonio en su contra. Sí, y clamará fuertemente contra ellos en el póster día. Tiene que haber sido algo bien difícil haber pasado por esa visión, hermanos, como lo es para nosotros también en nuestras vidas, el ver tantas cosas espantosas que pasan en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado por qué? ¿Cómo es posible que gente inocente muera? ¿Cómo es posible que gente que ha sido tan buena sufra como si estuviesen siendo castigados? Vamos a leer algunas palabras del presidente Kimball que nos habla acerca del sufrimiento. Y nos dice que Dios no siempre evita las tragedias. Vamos a leerlo. Nos dice: el presidente Spencer W. Kimball en una ocasión comentó respecto a las muchas aparentemente inexplicables tragedias que suceden en el mundo. ¿Habría podido el Señor evitar estas tragedias? La respuesta es sí. El Señor es omnipotente, tiene todo poder para intervenir en nuestra vida, salvarnos del dolor, prevenir todo accidente e incluso protegernos de la muerte si lo quisiera, aunque no lo hará. Si todos los enfermos por los que oramos sanaran, si todas las personas rectas fueran protegidas y los inicuos destruidos, el programa entero del Padre quedaría anulado y el principio básico del Evangelio, el albedrío, llegaría a su fin. Nadie tendría por qué vivir por la fe. Si cerráramos la puerta al pesar y a la inquietud, tal vez estuviéramos excluyendo a nuestros mejores amigos y benefactores. El sufrimiento puede hacer santas a las personas y a medida que aprenden paciencia, longanimidad y dominio propio. Estoy agradecido porque aún por medio del sacerdocio no puedo sanar a todos los enfermos. Tal vez sanara a personas a quienes les hubiera llegado el momento de morir, o aliviar el sufrimiento de personas que tuvieran que sufrir. Me temo que de este modo frustraría los propósitos de Dios. Si tuviera un poder ilimitado, pero una visión y comprensión limitadas, tal vez hubiera salvado a Abinadí de las llamas cuando lo quemaron vivo, y al hacerlo lo habría dañado de forma irreparable. Él murió como mártir y recibió la recompensa de un mártir, la exaltación. También es muy probable que hubiera protegido a Pablo de sus enemigos. Si tuviera poder sin límites, seguramente lo habría sanado de su aguijón en la carne. Y al hacerlo, tal vez hubiera malogrado el programa del Señor. Me temo que si hubiera estado en la cárcel de Carthage, aquel 27 de junio de 1844, habría desviado las balas que atravesaron el cuerpo del profeta José Smith
y del patriarca Hyrum Smith. Los habría salvado de los sufrimientos y del dolor, pero los habría privado de la muerte y la recompensa de los mártires. Con ese poder ilimitado seguramente habría querido proteger a Cristo de la agonía del Getsemaní, de los insultos de la corona de espinas, de las humillaciones del tribunal, de las lesiones físicas. Le habría curado las heridas para sanárselas y le habría dado agua fresca en lugar de vinagre. Tal vez le hubiera evitado el sufrimiento y la muerte, pero habría privado al mundo de su sacrificio expiatorio. Al afrontar lo que parezca una tragedia, debemos poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que a pesar de nuestra visión limitada, sus propósitos no fallarán. Ciertamente, hermanos, es difícil entender el dolor, es difícil entender el sufrimiento. Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos un conocimiento limitado, una mentalidad mortal. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos saber que Él tiene un propósito para todas las cosas, incluso aquellas que parecen abominables o que parecen espantosas por el sufrimiento que generan. El Señor sabe siempre lo que está haciendo, hermanos, y hay un propósito para todo ello. Hay un tema que mientras buscaba los mensajes encontré que habla también del sufrimiento y nos enseña un poco de esa mala interpretación que muchas veces hacemos nosotros en nuestro desconocimiento acerca de que el Señor tiene sus propósitos y Él siempre sabe lo que hace. Y se trata de los niños. ¿Cuántas veces, hermanos, no vemos a personas determinadas que quizás estén en la drogadicción, que estén perdidas en el sentido de que ejercen delincuencia? Lamentablemente hay familias que por generaciones repiten una conducta mala que hace que ese linaje estuviera como condenado hacia la maldad. Y muchas veces cuando vemos esas familias pensamos en nuestra mente limitada, ¿por qué vienen niños al mundo allí? ¿Por qué el Señor le da hijos a esas personas? Es preferible que esos niños no nacieran. Incluso hay quien dice, es preferible abortarlos y que no vengan a un mundo marginado a sufrir. No estamos entendiendo que el Señor sabe lo que hace, hermanos. No estamos entendiendo su propósito cuando cerramos nuestras mentes de esta manera. Encontré un artículo de un psicólogo llamado Carfred Broderick sobre la cuestión de los niños maltratados. Este psicólogo es un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No es una autoridad general. Él solo está dando aquí un enfoque que a mí me pareció hermoso y que quiero compartir con ustedes. A él estaban haciendo como una especie de entrevista con respecto a este tema de los niños maltratados. Y tal vez conociendo que él era perteneciente a la iglesia, le hicieron esta pregunta. Muchos niños son maltratados, ofendidos y abandonados. Si los niños pequeños son preciosos para Dios, ¿qué justificación puede haber para permitir que algunos nazcan en tales circunstancias? Y él les respondió, como hijos de Dios se nos ha dado el gran regalo de elección. Podemos elegir ayudar o podemos elegir lastimar. Desafortunadamente, como el Señor le explicó a Moisés, las iniquidades de una generación a menudo se visitan sobre las cabezas de las siguientes generaciones. Eso lo tenemos en Éxodo 25.
Cualquiera puede ver la verdad de ese dicho mirando a muchas familias en el mundo de hoy. A menudo las familias con problemas parecen transmitir su dolor y oscuridad prácticamente intactos a sus hijos y a sus nietos. Las víctimas de una generación se convierten en victimarios de la siguiente. Por otra parte, el Señor le dijo al profeta Ezequiel: ¿qué quieres decir con que usas este proverbio sobre la tierra de Israel diciendo: los padres han comido uvas agrias a los hijos de edad entera? Mientras vivo, dice el Señor Dios, ya no tendrás ocasión de usar ese proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, morirá. Ezequiel 18:24. Esta escritura sugiere que los niños no solo necesitan replicar los pecados de sus padres, sino que cada generación es responsable de sus propias elecciones. De hecho, mi experiencia en varios llamamientos de la iglesia y en mi profesión como terapeuta familiar me ha convencido de que Dios interviene activamente en algunos linajes destructivos, asignando un espíritu valiente para romper la cadena de destructividad en tales familias. Aunque estos niños pueden sufrir inocentemente como víctimas de violencia, negligencia y explotación, por la gracia de Dios algunos encuentran la fuerza para metabolizar el veneno dentro de sí mismos, negándose a transmitirlo a las generaciones futuras. Ante ellos había generaciones de dolor destructivos. Después de ellos la línea fluye clara y pura. Sus hijos y los hijos de los niños los llamarán bendecidos. Al sufrir inocentemente para que otros no puedan sufrir, tales personas en cierto grado se convierten en salvadores en el monte de Sión, al ayudar a llevar la salvación a un linaje. He tenido el privilegio de conocer a muchas de estas personas cuyos antecedentes están llenos de un dolor y una humillación increíbles. Pienso en una mujer joven que fue abusada sexualmente por su padre. Cuando por fin tuvo el coraje de decirle a su madre, la niña fue golpeada y rechazada por ella. Estas experiencias hicieron a la niña amargada y dudosa. Sin embargo, a pesar de todo, ella ha hecho las paces con Dios y ha encontrado un esposo confiable con quien está criando una familia justa. Además, ha dedicado sus energías a ayudar a otras mujeres con antecedentes similares, a eliminar el veneno de sus propios linajes. Pienso en un joven cuya madre murió cuando él tenía 12 años y cuyo padre respondió a esa pérdida encerrando a su hijo en su habitación, luego bebiendo y entreteniendo a mujeres en la casa. Cuando venía a dejar salir al niño, lo golpeaba sin sentido, a veces rompiéndole los huesos y causándole conmociones cerebrales. Como era de esperar, el joven creció lleno de confusión, de odio a sí mismo y de resentimiento. Sin embargo, el Señor no lo dejó así, sino que le brindó amigos y oportunidades para crecer. Hoy, a través de una serie de milagros de sanación espiritual, este joven se está preparando para un matrimonio en el templo con una buena mujer. Juntos se comprometen a educar a los niños con rectitud, gentileza y amor. Estas personas, hermanos, rompieron ese eslabón que unía a un linaje destructivo. En una era anterior, el Señor envió una inmundicia para destruir linajes indignos. En esta generación es mi fe que Él ha enviado numerosas opciones a las personas para ayudar a purificarlas.
En los días de Jeremías el Señor usaba el mismo lenguaje que luego usaría para hablar con Ezequiel. Y le dijo, en esos días no dirán más los padres han comido una uva agria, a los hijos les da de entera. Pero cada uno morirá por su propia iniquidad. Cada hombre que come la uva agria le dará de entera. Jeremías 31 del 29 al 30. Luego pasó a decir de esta nueva generación del pacto, pondré mi ley en sus partes internas y la escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, 33. Creo que la mayoría de nosotros conocemos uno o más de estos espíritus valientes y luchadores. En las últimas etapas de su progreso son fáciles de reconocer y de apreciar, pero a veces en las primeras etapas sufren tanto de sus terribles heridas que se necesita un grado maduro de sensibilidad espiritual para ver más allá de la amargura y el dolor, para discernir la pureza del espíritu interior. Es nuestro deber y nuestro privilegio hacernos amigos de esas personas y proporcionar cualquier asistencia y apoyo que podamos para ayudarlos a alcanzar su alto destino. Otros de nosotros podemos ser nosotros mismos los mensajeros sufrientes de la luz. Seamos fieles a nuestra comisión divina por amargarnos y seguir los pasos de nuestro Salvador. Estos sufrimientos, hermanos, tampoco son fáciles de entender, pero como hemos dicho, en todo el Señor tiene un propósito y no somos nosotros quien para juzgarlos, no somos nosotros quien para rechazar a las personas que están atravesando dificultades. Es triste muchas veces escuchar, no quiero nada que ver con X persona porque su familia desde generaciones atrás han sido malvadas, han sido delincuentes, han sido drogadictos. Nosotros no sabemos si esa persona que estamos tratando se trata de uno de esos espíritus valientes que el Señor ha enviado para romper esa cadena de ese linaje destructivo. Se nos llama a ayudar, hermanos. Se nos llama a ser misericordiosos, se nos llama a apoyarnos y amarnos los unos a los otros, comprendiendo siempre que el Señor sabe lo que está haciendo. Continuando entonces con la lección, tenemos también que en el capítulo 15 nos dice acerca de los sacrificios que requiere el discipulado. Tenemos aquí que Amulek, como sabemos y lo mencionamos antes, Amulek era una persona que tenía bienestar económico allí en la ciudad de Amonía, tenía una reputación, era una persona importante. Imagínense ustedes, luego que él empezó a predicar, cómo quedó esa reputación. Esa reputación quedó destruida. No lo querían. Sus familiares y sus amigos lo rechazaron. Él dejó en Amonía sus bienes, todo lo que él tenía, tuvo que abandonarlo. Porque siguiendo con la historia que hemos mencionado, a Alma y a Amulek, después que vieron ese espantoso acontecimiento de la quema de esas mujeres y esos niños, ellos habían sido golpeados y continuaron siendo golpeados, humillados. Les pedían que hablaran y se defendieran, pero ellos nada decían ante las iniquidades que les mencionaba. Cada vez que les visitaban en donde los metieron, era para golpearlos y para humillarlos. Incluso les desnudaron. Y ya en las últimas veces que los visitaron,
ocurrió algo muy importante, que fue lo siguiente. Ya les habían golpeado tanto y siempre les decían que por qué Dios nos los salvaba, si ellos eran sus siervos, que por qué ellos no se liberaran si era verdad que el Señor les había dado poder. Y entonces Alma clamó y dijo: ¿cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones, oh Señor? Fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo, hasta tener el poder para librarnos. Y rompieron las cuerdas con las que estaban atados. Y cuando los del pueblo vieron esto, empezaron a huir, porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Una vez que ellos se liberaron de sus cuerdas, el juez superior y todos los maestros y los abogados que estaban allí, humillándolos y golpeándolos, quisieron huir, pero cayeron al suelo. Comenzó como una especie de temblor y las paredes del lugar en donde estaban cayeron encima y mataron al juez superior y a todos los que lo acompañaban. Solo Alma y Amulek salieron de allí. Imagínense la impresión del pueblo cuando lo vieron. Se asustaron muchísimo. Ellos salieron y cuando salieron el Señor les mandó a que salieran de amonía. Ya ellos habían hecho todo lo que podían por esas personas y no quisieron ablandar su corazón. Ellos salieron y se marcharon a una ciudad que se llamaba Sidón. Allí continuaron predicando y fueron bien recibidos. Allí estaban reunidos los hombres que habían apedreado y que habían sacado de la ciudad por arrepentirse. Ellos supieron a través de Alma y Amulek lo que pasó con sus esposas y con sus hijos. También estaba allí el abogado que una vez intentó engañar a Amulek ofreciéndole unas monedas de plata que se llamaba Sesrón. Sesrón finalmente se arrepintió de lo que había hecho. Estaba muy atormentado y sufría grandemente, estaba muy enfermo. Alma y Amulek acudieron a verlo porque él los mandó a llamar, él también estaba allí, ya que trató de defenderlos en amonía y por eso también los sacaron de la ciudad. Ellos pidieron al Señor que curara a Sesrón y Sesrón se bautizó y Sesrón también comenzó a predicar la palabra de Dios. Fueron muchos los que se bautizaron en Sidón y también de los alrededores. Luego que Alma organizó la iglesia allí, llamó maestros, llamó sacerdotes, él entonces volvió a Saraenla y se llevó consigo a Amulek, que como mencionamos, tuvo que dejarlo todo en su tierra, en amonía, toda su riqueza, su familia y sus amigos que lo rechazaron. Es un precio alto, hermanos, pero nos merece la pena. Seguir al Señor no es fácil, hermanos. Seguir al Señor no es un acto pasivo, no es un acto que sea cómodo para nosotros en todo momento. Nos va a exigir sacrificio, nos va a exigir de nuestro tiempo, nos va a exigir de nuestras posesiones. Vamos a leer algunas cosas con respecto a esto del discipulado que son muy importantes. Al principio, cuando José Smith estaba traduciendo las planchas, cuando estaba en sus labores propias de su llamamiento divino, el Señor lo llamaba mi siervo, pero más adelante lo llegó a llamar mi amigo. Y él le decía, a medida de que José tomó caminos marcados por la consagración y la adversidad, el Señor dijo, desde ahora os llamaré mis amigos. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un amigo? El Señor antes había dicho, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
La paradoja de esta tutoría divina es que el Señor no solo nos va a corregir, pero puede también que nos lleve a formas de aflicción personal. Dado que el elder Maxwell fue un estudiante tan fiel del discipulado, usó sus palabras diciendo lo siguiente: si tomamos nuestro discipulado en serio, Jesús a la larga nos pedirá a cada uno de nosotros que hagamos aquellas cosas que nos cuestan más hacer. Por tanto, a veces las mejores personas tienen las peores experiencias porque son las más preparadas para aprender. ¿Estamos listos para pagar ese precio por la vida eterna? Si no es así, debemos prepararnos, porque es a través de nuestra disposición a pagar el precio doloroso de la experiencia que llegamos a conocer a Dios. Y conocer a Dios es la vida eterna, como leemos en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Jeremías 29:13 nos dice: y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Amulek fue un siervo fiel, abandonó todo y se marchó con Alma. Cuando llegaron a Saraenla, Alma lo tuvo en su casa, cuidó de él, lo ayudó en su aflicción y lo fortaleció en el Señor. Posteriormente nos cuentan los siguientes capítulos que también los lamanitas fueron en contra de Amonía y ellos fueron destruidos. Y tenemos allí una enseñanza muy importante con respecto a los profetas, hermanos. Fíjense la diferencia. En Amonía no quisieron aceptar las palabras de Alma, no quisieron abrir sus corazones y fueron destruidos. Sin embargo, en Saraenla, donde Alma era reconocido como el sumo sacerdote, cuando los lamanitas fueron en contra de Amonía, no solamente los mataron a ellos, se llevaron cautivos a otras personas nefitas. El capitán del ejército nefita, que estaba en Saraenla, que se llamaba Zorán, quería rescatar a sus hermanos. Y él no fue de su cuenta, movido por la rabia y el desespero, no. Él acudió a Alma, le pidió consuelo, le pidió ayuda para saber a dónde debían de ir para buscar a sus hermanos. Alma oró al Señor y le dijo a dónde tenían que ir. Y en su misión tuvo éxito y trajeron a todos aquellos nefitas que se habían llevado los lamanitas cautivos. Fíjense qué diferencia y qué contraste entre las personas de Amonía y las personas que estaban con Alma en Saraenla. Hermanos, esta ha sido una lección muy importante y muy bonita. A mí me ha tocado mucho el corazón en muchos aspectos y espero que a todos nos ayude a reflexionar y a meditar en todas estas cosas tan importantes que hemos aprendido. Sé sin ninguna duda, hermanos, que esta es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda que nuestro Salvador Jesucristo vive y que nuestro Padre Celestial vive, que nos aman y que nos esperan con los brazos abiertos, que han preparado el camino para que nosotros podamos volver a ellos. Sé que el libro de Mormón es verdadero y sé que nuestro presidente Russell M. Nelson es un profeta verdadero de Dios. Quiero dejarles esta porción de un mensaje del presidente Nelson que se llama "Podemos actuar mejor y ser mejores", y dice: ya sea que avancen con diligencia por la senda de los convenios, que hayan tropezado o se hayan apartado de tal senda, o que ni siquiera puedan ver dicha senda desde donde estén ahora, les ruego que se arrepientan,
Sientan el poder fortalecedor del arrepentimiento diario, de actuar y de ser un poco mejor cada día. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Una linda porción de su mensaje, hermanos, que les recomiendo que lo lean completo porque es muy hermoso. Por favor, hermanos, recuerden estudiar la siguiente lección, la última no, aún les queda escuchar, que se llama Os haré instrumentos en mis manos, Alma del 17 al 22. Y todas estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar y que tengan una estupenda semana.